tu presencia se posa sobre mí. Pasas las barreras de mi humanidad y empiezo a anhelar más de lo que tú me das. Enséñame a mirarme como tú me sabes ver. Rompe mis conceptos con tu amor, abrázame. Quiero ser el dar que rinda adoración. Tienes la libertad, arrasa con mi corazón. Cámbiame de nombre, llámame tu hija, renuncio a todo lo que no viene de ti. Mi mayor ganancia es estar contigo. Levanta mi cabeza, hoy renueva mis fuerzas. Cámbiame de nombre, llámame tu hija, renuncio a todo lo que no viene de ti. Mi mayor ganancia es estar contigo. Levanta mi cabeza, hoy renueva mis fuerzas. Hazlo otra vez, hazlo de nuevo. Hazlo otra vez, hazlo de nuevo. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, hazlo de nuevo. Hazlo otra vez, hazlo de Desde la iglesia que estaba en Antioquía se inicia un gran movimiento misionero, puesto que el libro de los Hechos, en el capítulo 13, nos muestra que Pablo y Bernabé fueron enviados
por la iglesia de Antioquía a predicar al mundo gentil. Y ellos, en obediencia a ese mandato y en obediencia al Espíritu Santo, salieron de Antioquía, llegando en primer lugar a una ciudad que se llamaba Seleucia, hoy Siria, y desde allí emprendieron un viaje a la isla de Chipre. La isla de Chipre es la que tenemos aquí detrás, donde Pablo hizo uno de los primeros avances con el Evangelio, en la predicación del Evangelio. En Chipre predican primero en una ciudad que se llamaba Salamina. Allí van a la sinagoga de los judíos, predican el Evangelio y luego van a otra ciudad que se llamaba Pafos. Era la ciudad capital de la isla de Chipre y en la cual se encuentran con el procónsul, que era el político de turno que dirigía aquella isla. Era el encargado de mantener la paz, de mantener todo en orden y sujeto al Imperio Romano. Pero es justamente con este Sergio Paulo donde vamos a detenernos en este día para analizar un poco su fe. Ya que estamos hablando de la fe, debemos analizar qué es lo que sucedió con este hombre. Vamos a ver cómo se vio afectada por algunos sucesos. Por lo tanto, dediquemos a ver los estadios de la fe de este hombre. Para eso vamos al libro de los Hechos en el capítulo 13 y versículo 7, donde vamos a encontrar de la siguiente manera. Dice así: que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Es el primer estadio. La gente desea oír. La gente quiere oír la palabra de Dios. Este hombre, este político romano, este procónsul, este Sergio Paulo, muestra de alguna manera las necesidades más imperiosas de los seres humanos. Y de todas las imperiosas, tal vez la más imperiosa es poder conocer la verdad. Todos queremos saber la verdad. Nos interesa, amamos la verdad, luchamos por la verdad. Y todos estamos deseosos e interesados en conocerla. Así que este hombre muestra esta primer necesidad, en este primer estadio, una búsqueda, un deseo de conocer. Entendamos que si leemos todo el pasaje en cuestión, empezamos a leer el capítulo 13, vamos a ver que a este hombre se le había pegado un falso profeta. Estaba acompañado por un falso profeta, un hombre que se llamaba Barjesús o Elimas. Está nominado o nombrado como un mago, pero cuando uno empieza a investigar, no haya sido probablemente un mago, porque eso estaba condenado entre las prácticas judías, pero era probablemente un hombre, un estudioso, tipo un filósofo, alguien que analizaba también la naturaleza y de allí sacaba conclusiones y se hacía pasar por algún tipo de sabio o adivino. De alguna manera, este hombre parecía ser el consejero de Sergio Paulo. Pero seguramente el procónsul, hombre prudente, así está descrito, estaba buscando, como bien dijimos, esa verdad y se aplicó la enseñanza de Jesús, aquella enseñanza que está en Mateo 7, de 7 al 8, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por lo tanto, entendemos y vemos en este pasaje que la palabra de Dios se cumple siempre. Cuando hay alguien que busca la verdad, finalmente terminará encontrándola. Y creo que hay muchas personas en este tiempo de crisis que están buscando la verdad. Quieren saber absolutamente la verdad que pasa con esta pandemia,
donde hay tantas versiones, lo que pasa realmente con las vacunas, lo que pasa dentro del ámbito político. La gente quiere conocer hacia dónde va un país, qué rumbo tiene, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el futuro. Necesitamos saber la verdad, porque no se puede proyectar una vida sólida, no se pueden hacer proyectos de vida cuando no se sabe a dónde se va. ¿Cómo poder proyectarse cuando uno está flotando en un mar de inconsistencias, donde se dice una cosa, luego se dice otra? Por lo tanto, la verdad es fundamental para poder tener una vida sólida y una fe sólida. Tal vez tu vecino esté buscando la verdad. Probablemente conozcas personas que están como este Sergio Paulo, queriendo escuchar algo de verdad. Y vos tenés la verdad. Si lo tenés a Jesucristo, tenés la verdad. Porque Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, es un buen tiempo para compartir esa verdad. No hay que esperar a que mejoren las cosas. No hay que esperar a que cambien algunos parámetros. Necesitamos hoy hablar de la verdad. Si no, seremos cómplices de la mentira, y creo que ninguno de nosotros quiere ser un cómplice de la mentira. Por lo tanto, entonces, hablemos la verdad como Pablo le habló la verdad a Sergio Paulo. Dios nunca va a dejar en esta necesidad de búsqueda a alguien que tiene un deseo sincero. De una o de otra manera, las personas llegarán a oír el Evangelio. Conozco unas cuantas historias de personas que por años estuvieron en una búsqueda, pasando por distintas religiones, entrando inclusive a lugares peligrosos en búsqueda de esa verdad, pero finalmente Jesús llegó a sus corazones. Este es el primer estadio, es el estadio de la búsqueda, de esa sed, de esa hambre intensa que el alma humana tiene por la verdad y por las cosas de Dios, porque fuimos creados para vivir en relación a la verdad. Fuimos creados para vivir en una perfecta relación con Dios. Y Dios responderá a aquella búsqueda. Hay un segundo estadio también que encontramos en la fe de Sergio Paulo y se encuentra en el versículo 8. Si ustedes quieren leerlo junto a mí, van a ver qué interesante cómo cuando aparece una necesidad espiritual y cuando hay una búsqueda espiritual, automáticamente aparece la oposición. Dice así, hablando de este Elimas, el mago, o de este Bar Jesús, dice así el versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Oposición. Bueno, en términos políticos es necesaria la oposición para traer un equilibrio, ya que estamos hablando de personas que, que tal vez no tienen toda la verdad y no saben hacer todas las cosas, y muchas veces la oposición en este punto es muy importante. Ayuda a tener una nueva visión, a ver un ángulo que tal vez no se está viendo. Pero cuando hablamos en materia espiritual y cuando una persona desea encontrarse con la verdad, la oposición en este caso no es para nada útil. Nos cuenta este capítulo 13, versículo 8, que este amigo, porque estaba cercano, vamos a considerarlo que era un amigo, que era un conocido, alguien que desea el bien. Teóricamente los amigos desean el bien, ¿no? Tus amigos te tienen que desear el bien, y si vos sos amigo de alguien le tenés que desear el bien, lo tenés que ayudar a que alcance la verdad. Sin embargo, fíjense que este amigo no deseaba el bien del procónsul, no quería, dice el pasaje, que llegue la fe al corazón del procónsul. Este hombre era un pseudo sabio. Y me imagino que tendría alguna razón para que Sergio Paulo no llegase a la verdad, no llegase al conocimiento de la verdad. ¿Cuál podría ser esa razón? Podríamos pensar en primer lugar que
si Sergio Paulo se convertía, él perdería su lugar de privilegio al lado de un político importante. No nos olvidemos que era el gobernador, era el dirigente de toda aquella provincia romana que era la isla de Chipre. Era un hombre muy importante. Entonces probablemente Elimas no quería que este hombre cambie de bando espiritual, porque iba seguramente a sentirse distanciado y perdería sus beneficios políticos. Tal vez algunos de sus beneficios serían que perdería popularidad, y lo otro seguramente, casi podemos poner la mano en el fuego, es decir, que iba a perder dinero también. Así que este hombre resistía duramente a la predicación de Pablo y Bernabé y trataba de interponerse en el camino para que la fe y la verdad no lleguen al corazón del procónsul. Aparte, si él se convertía, obviamente que Elimas iba a quedar como un charlatán, como alguien que parecía tener la verdad, pero que no la tenía. Yo puedo entender, de acuerdo a la luz de otras partes de la Biblia, que Elimas o Bar Jesús estaba siendo usado por el mismo Satanás para que no llegue la verdad al corazón del procónsul. Segunda de Corintios 4:4 dice de la siguiente manera, hablando de las personas que no conocen a Dios, de los que están lejos de la fe, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús dijo muy claramente que Satanás vino para robar, matar y destruir. Y Elimas estaba haciendo esto, estaba robando una posibilidad, estaba matando la fe, estaba destruyendo la vida de un hombre. Es claramente la obra de Satanás llevada adelante por un hombre, incitado probablemente por los demonios que seguramente lo tenían cautivo, o incitado por el mismo Satanás para que la fe no llegase al corazón de este dirigente y al corazón de su familia. Es evidente, Satanás está detrás de la oposición al conocimiento de la verdad. Cuando alguien desea conocer la verdad o cuando alguien desea mostrar la verdad, Satanás de alguna manera y con alguno de sus hijos o de sus siervos llevará adelante la tarea de la oposición. ¿Cuántos siervos tendrá el enemigo para poner en el camino en oposición a la predicación del Evangelio? Realmente creo que hay muchos. Muchos que andan por allí dando vueltas, pero que en un momento pueden transformarse en opositores. Él quería confundir a Sergio Paulo, lo quería enredar entre sus filosofías, sus comentarios. Probablemente Elimas, que era judío también, odiaba al cristianismo porque él tenía una religión diferente, porque el cristianismo había superado en calidad moral y espiritual al judaísmo, porque tenían una experiencia de vida. Había dejado de ser el cristianismo una religión, era una relación con Dios, era una relación directa que es la que cambia y transforma a las personas. No lo puede hacer esto una religión, sí lo puede hacer una nueva relación con Dios. Así que vemos un poco en este momento reflejada aquella parábola de Jesús, la parábola del sembrador, donde las aves vienen a comer las semillas que han caído al costado del camino. Esto es el enemigo tratando de robar aquello que fue sembrado en el corazón de las personas. Satanás tratando de opacar el brillo del Evangelio, tratando de ocultar la luz que produce Cristo en el corazón de los hombres. Por eso siempre que alguien emprende el camino de fe, va a encontrarse con este estadio, con la oposición. Pero hay que ser sabio, hay que ser inteligente, saber que la oposición va a estar. Porque vamos a encontrar el tropiezo,
vamos a encontrar el freno, la piedra, el obstáculo que el diablo va a poner. Y muchas veces esto viene de los más cercanos. Fíjese, en el caso de Sergio Paulo, venía de un conocido de él, de un hombre de confianza, de un amigo. ¿Lo podríamos llamar amigo? Personalmente creo que no. Un amigo siempre busca el bien. Los amigos no son aquellos que meten a las personas en problemas. Los amigos son aquellos que ayudan a salir a las personas de sus problemas. Pablo y Bernabé eran amigos. Elimas era el enemigo de Sergio Paulo, era el enemigo de su fe. Pero hay un tercer estadio, y quiero decirle que esta historia termina bien, porque la historia de fe bien emprendida siempre tiene un buen final. Vamos a leer desde el versículo 9 y hasta el versículo 11 la conclusión de esta historia. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, en Elimas, en Barjesús, los ojos, mirándolo directo, sin ningún tipo de temor ni vergüenza, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¡Qué momento tan intenso! Pablo entendió que esto venía del diablo y Pablo inició una guerra espiritual. Un concepto muy interesante. No lo encontramos definido así en la Biblia, pero sabemos que es real, que existe y que nosotros necesitamos hacer guerra espiritual contra aquellas cosas que no se pueden luchar con la carne y con la sangre. No se lucha esto con armas humanas, sino con armas espirituales que Dios pone en cada uno de aquellos que han creído en Él. Obviamente, lo primero, lo principal, dice el versículo 9, que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y esta es una de las claves para ganar esta guerra espiritual. Tener el poder del Espíritu Santo, tener la guía del Espíritu Santo para poder meterse en esta batalla. Si uno no tiene el poder del Espíritu y no tiene la guía, mejor esperar un poco de tiempo. Orar, pero no meterse en una conflagración abierta y directa contra las fuerzas del enemigo. Primero necesitamos pertrecharnos, necesitamos tener el poder de Dios, asegurarnos de que nuestra vida está escondida en Dios para poder luego ir en contra de las fuerzas del enemigo. Y vemos acá una estrategia de Pablo. Si usted puede fijarse en el pasaje que acabamos de leer, vamos a ver que en el versículo 9 Pablo primero identifica de dónde viene el problema. Porque a veces no sabemos de dónde viene el problema. Está, pero no sabemos dónde se originó, quién lo originó o cómo se originó. Pero Pablo percibe claramente que Elimas era la persona que estaba trayendo el problema en aquel momento. Por eso fija en él los ojos. Fije usted los ojos en el problema. Ese problema puede estar originado por una persona, por una situación. Fije los ojos en el problema. No se distraiga, no mire para otro lado. Póngale atención, porque esta es el primer paso en una estrategia de la guerra espiritual. Luego de descubrir dónde está el problema, Pablo también descubre la esencia del problema. Y mire lo que le dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Por qué le dice hijo del diablo? Esta es una expresión bastante fuerte. Bueno, el nombre de aquel personaje era Bar Jesús, que quiere decir el hijo de Jesús. Mire qué paradójico, ¿no? Un hombre que dice llamarse o pertenecer a Jesús es opositor a la obra y a la fe en Jesús.
Por eso creo que Pablo, en una contraposición de nombres, ya que él se llamaba hijo de Jesús, le dice: hijo del diablo, no sos hijo de Jesús. No haces la obra de Jesús, estás haciendo la obra del diablo, estás siendo un opositor en esto tan importante que es predicar el Evangelio, enemigo de toda justicia. ¿Cuántos hijos del diablo que andan por ahí, no? ¿Usted los puede identificar? Están por todos lados. Bueno, entonces, descubra la esencia espiritual de las personas, descubra la esencia espiritual de las situaciones, porque esta manera es la manera de encarar una guerra espiritual. Pero no se queda ahí Pablo. Pablo hace algo más, lo confrontó, dice el versículo 10, le pregunta: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hay una confrontación directa. Ahora que lo identificó y descubrió su esencia, hay que ir directo al problema. Pablo fue directamente al origen de ese problema, que era Elimas, y le decretó una sentencia como el cuarto paso en este proceso que Pablo da en defensa de la fe de Sergio Paulo, y le dice: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Le decretó sentencia de parte de Dios. Por cierto, hay que tener una seguridad de parte de Dios antes de decir algo como esto. Uno tiene que asegurarse de qué es lo que Dios quiere que uno diga. Pero cuando uno tiene la certeza y la seguridad, no hay nada que detenga a ese hombre o a esa persona. Es la certeza de Dios, es la seguridad, es la convicción de nuestra propia fe en defensa de la fe de otros. Así que Pablo le declara una sentencia, no es una maldición. Pablo no lo maldice, le dice lo que Dios había decretado contra Elimas. Y se cumplió. Elimas entra en una ceguera temporal. No fue una situación permanente, fue temporal, probablemente para que se dé cuenta de que Dios está detrás de todo esto. Yo puedo ver en esto también el amor de Dios sobre Elimas. Solamente una ceguera. Podría haber muerto Elimas. Podría haberle pasado algo grave. Sin embargo, una ceguera temporal para que él reflexione, para que él se dé cuenta de que está oponiéndose a la obra de Dios. Muchas veces Dios opera de esta manera por amor a las personas. Para no tomar una determinación tan grave, Dios a veces opera de esta manera, que a nosotros nos cuesta poder entenderla, pero podemos sí comprender el amor y la esencia de Dios detrás de todo esto. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, dejemos a Elimas de lado para ver cuál fue el resultado en Sergio Paulo. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? Vamos al último versículo, que es el versículo 12, que dice de la siguiente manera: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Él vio lo que había sucedido. Esto es interesante analizarlo también. Hay personas que creen sin haber visto, y hay otros que creen porque han visto. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que creen sin haber visto. Pero hay situaciones donde Dios permite un milagro, algo sobrenatural, para que las personas despierten a la realidad espiritual. Así sucedió con el procónsul. Él vio que el decreto de Pablo sobre Elimas fue verdad, que Elimas andaba buscando quien lo lleve de la mano para poder caminar. No era un chiste, no era una fantasía, no era una pantomima lo que estaba sucediendo en ese lugar. No estaba preparado por Pablo para que el procónsul crea. Fue una realidad, fue una verdad. Elimas quedó ciego. Y este poder que se había desplegado en ese momento impactó de tal manera al corazón del hombre que estaba buscando la verdad. Por eso digo, Dios nunca se queda quieto con aquellos que buscan la verdad. Dios
trae respuesta y acerca el momento oportuno para que la fe entre en el corazón. En un comentario que he leído, dicen que está registrada en la historia de esta parte del Imperio Romano, de la isla de Chipre, aparece el nombre de Sergio Paulo y dice que fue cristiano, que se convirtió junto con toda su familia. Es que cuando Dios llega a un hombre, llega también a todo su entorno. Cuando Dios llega al corazón de una persona, lo más probable es que Dios también comience a llegar al corazón de otras personas, del entorno de aquel hombre o del entorno de aquella mujer. Porque cuando uno conoce la verdad sale a la luz, la verdad se muestra. Por eso, la verdad se mostró en este episodio. ¿Quién tenía la verdad? ¿Pablo o Elimas? Dios se encargó de mostrar la verdad, porque la verdad se defiende sola. No hay que defenderla. La verdad es verdad y tiene un poder intrínseco en sí misma que simplemente avanzará y demostrará quién decía la verdad y quién decía la mentira, quién estaba en lo cierto y quién estaba en el error. Simplemente hay que dejar correr el tiempo y Dios se encargará de todas las cosas. Pero sí podemos asegurar, después de haber leído esta historia, que la fe siempre va a ser favorecida por Dios. Pero bueno, necesita a veces un proceso. El proceso que acabamos de ver, simplificado en 3 pasos. Un interés en conocer la verdad, una oposición al querer conocer la verdad y un triunfo de la verdad a través de la fe. Por eso fue una gran victoria ese viaje de Pablo y de Bernabé a la isla de Chipre. Podemos nosotros también tal vez estar en alguno de estos estadios. Tal vez estás buscando la verdad. Quiero decirte, la vas a encontrar. Tal vez encontraste la verdad, pero estás en un momento de guerra, de oposición. Sé sabio, resistí por la fe, resistí por tu vida y Dios te va a dar una victoria. De la misma manera que lo hizo con este procónsul, lo va a hacer contigo. No hay diferencia entre este hombre que vivió hace 2000 años atrás y vos que vivís en el siglo XXI. No hay diferencia. Somos exactamente iguales. Si buscamos la verdad, Dios se va a revelar a nuestra vida. Voy a orar por vos que estás buscando la verdad, o por vos que querés conocer más la verdad, porque tal vez la conocés, pero necesitas conocer más de la verdad de Dios. Voy a pedir por tu vida, para que toda oposición cese y que lleguen las victorias definitivas. Cerrá tus ojos si tenés fe y querés conocer más la verdad, cerrá tus ojos y orá junto a mí. Padre Dios, bendecimos tu nombre en este día y te agradecemos porque esta historia que hemos leído de Sergio Paulo nos confirma que la fe siempre vence a la oposición. Padre, te pido por aquellos que han visto este mensaje, que lo han escuchado, que lo han entendido y que están en la búsqueda de la verdad. Te pido, Dios, que los libres, que los salves, que los guardes de todo obstáculo, de toda confusión, de todo tropiezo en el camino, sea un tropiezo humano o sea un tropiezo espiritual. A toda obra del diablo opositora al conocimiento de la verdad y de la justicia, la ato, la reprendo en el nombre de Jesús y pido que sobre tu vida venga liberación completa y absoluta de parte de Dios. Recibí de Dios la victoria por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Seas libre en este día y tengas la más rica de las bendiciones de Dios. Padre, gracias por habernos escuchado y por responder esta oración. Amén y amén. La verdad es fundamental y quienes buscan la verdad la encuentran. Esta historia es una señal de esto. Que Dios te bendiga muy ricamente y que la verdad y la justicia resplandezcan en tu vida.